Bendito eres, Padre Todopoderoso, te damos a ti toda gloria, toda honra, porque solo tú eres digno, Dios. Gracias porque tú nos permites una vez más estar aquí, escuchar de tu palabra, Señor, y disponemos este tiempo, Padre, para que seas tú quien nos hable, Señor. Quita todo aquello que no viene de ti, todo estorbo, Señor, y que podamos escuchar tu palabra, entenderla y tomarla en nuestros corazones y a la vez también ponerla por obra. Gracias, Señor, porque tú siempre estás al cuidado de nosotros, siempre nos estás hablando. A ti sea toda gloria y honra por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues me gustaría que ahí en tu Biblia buscáramos un versículo. Me gustaría comenzar leyendo un versículo. Está ahí en Isaías 43. Y vamos a leer el 18 y el 19. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Esta palabra está bien padre. Y bueno, me gustaría comenzar también con un ejercicio. Este ejercicio no sé si ya lo han hecho. Yo te digo una palabra y tú en tu mente o donde estés me respondes con otra, lo primero que se venga a tu mente. Vamos a empezar. Jardín, cielo, casa, agua, niño, desierto. Bueno, pues no sé tú qué palabra se te vino a la mente primero al escuchar desierto. A mí, por ejemplo, se me viene así como nada o vacío, cactus, camellos, a lo mejor, ¿no? Pudo venir a tu mente. Y bueno, pues me gustaría también darte unos datos sobre el desierto. Bueno, ahí de lo que estuve investigando y leyendo, dice que el desierto se caracteriza por tener clima seco. Tiene temperaturas muy extremas que van desde las cálidas, que pueden ser más allá de 40 grados centígrados, hasta las muy frías, que están por debajo de los 0 grados. También se caracteriza por tener un suelo árido. Y saben, también cuando leía sobre el desierto, pues resulta que no solo es como el desierto así arenoso que conocemos, sino que hay otros tipos de desiertos, porque dice que está ese arenoso que conocemos, arenoso, rocoso, y también hay uno que dice que es polar, que es el que su suelo tiene capas gruesas de hielo. Y pues sí, también podemos ver que pues a lo mejor frío, pero también se ve como nada, ¿no? En el hielo, en ese panorama blanco. Y bueno, debido a estas características, nos decía ahí que su flora y fauna pues es muy escasa, porque pues tienen que tener ellos, tanto la flora como la fauna, ciertas características también para soportar estas temperaturas y para soportar pues el suelo árido, porque pues como no tiene muchos nutrientes, tanto la flora como la fauna pues es muy poca. Y decía que regularmente la flora pues eran cactus y que estos debían ser carnosos y también tener una capacidad de almacenar agua. Igual la fauna también tenía que tener esas características de tener una piel gruesa, que fuera resistentes a los climas extremos, y que algunos animales también tienen esa capacidad de almacenar agua. Y bueno, esas son lo que así investigué como de características del desierto, ¿no? Pero si lo llevamos como al contexto bíblico, cuando nosotros pensamos en el desierto, pues normalmente nos vamos a Éxodo, ¿no? Cuando el pueblo pues recorre, ¿no? el desierto liderados por Moisés. Y pues también pensamos en Moisés, ¿no? Cuando antes de comenzar, ¿no?
pues ese llamado que le había hecho Dios de sacar a su pueblo de Egipto, pues también él estuvo en el desierto, ¿no? Yo creo que has leído lo de la zarza y es muy curioso porque pues él estuvo en ese desierto también antes de comenzar ese caminar con todo el pueblo. Y también podemos pensar en Jesús, cuando él estuvo 40 días y 40 noches ahí ayunando en el desierto. O sea, algo como que parecido entre Moisés y Jesús es que antes de comenzar pues ese llamado, ese ministerio, ese recorrido que iban a hacer, tuvieron una preparación ahí en el desierto, ¿no? Pero pues a mí me gustaría que leyéramos otro libro que a mí también se me hace algo semejante al desierto. No es tal cual, pero se me hace parecido. Me gustaría que fuéramos a Nehemías. Y vamos a leer Nehemías 1, del 1 al 3. Y bueno, aquí nos va a explicar unos detallitos de cómo quedó Jerusalén. Y a mí pues al leerlo siento como si se asemejara a un desierto cuando ya no hay nada, ¿no? Cuando no tiene nada. Vamos a leer. Dice: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20. Estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hanini, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro, y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué había en ese lugar? ¿Qué nos dicen estos versículos? ¿Cómo estaba ese lugar? ¿Te lo imaginas? O sea, ¿te imaginas esa ciudad? Pues como en cenizas, quemada, ruinas, los habitantes, las pocas personas que estaban ahí, que iban llegando, se sentían en calamidad, humillados, porque todo su alrededor se veía como devastado. Y no sé, o sea, si tú puedas imaginar esa escena, pero yo cuando leía eso, a mí se me venía todo desde atrás, ¿no? De saber que Israel, pues es un pueblo que eligió Dios, ¿no? Y dice que pues lo eligió, ¿no? Pues por pequeña, y la tomó como suya, y la fue llevando de poco a más. Y sabemos que también pues dieron ahí su viaje por el desierto, y que ese viaje también, aun cuando fue difícil, los fue fortaleciendo. Y aquellos que a lo mejor tuvieron queja, tuvieron desánimo, no soportaron ese desierto. Pero todos aquellos que confiaron en la palabra de Dios, que confiaron en su dirección, pudieron cruzar y pudieron sus generaciones ver más, ¿no? La historia igual, ¿no? Continúa con Josué, con la repartición de la tierra. Llegaron a ser una nación muy grande, un pueblo temido. O sea, si también nos vamos a la época de David, Salomón, o sea, ellos estaban en lo alto, ellos eran ricos, estaban en los mejores lugares, con el mejor ejército. O sea, todos los pueblitos de los alrededores, todos los demás, pues les temían, y ellos eran los que siempre ganaban todas las batallas. O sea, ¿te imaginas en qué lugar estaban? Pero de repente, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegaron al destierro, no? Pues resulta que en un momento se olvidaron cómo llegaron ahí. Se olvidaron de Dios. Hicieron lo que no era agradable. Sus corazones se enorgullecieron. Se sentían que pues
eran por sus fuerzas, por sus medios, hicieron todo lo que el Señor les pidió que no hicieran. ¿Y qué pasó? Pues que estuvieron ahí 70 años fuera y cuando ellos regresan, es un lugar de cenizas. Es un lugar que dice ahí que estaba ahí en ruinas. O sea, ¿te imaginas de haber estado hasta acá? ¿Cómo pues llegaron otra vez a un tipo desierto donde no había nada? Y yo no sé si a ti te ha pasado algo similar, donde te has sentido así como en la gloria, ¿no? Que estás viviendo tu mejor momento, que estás viviendo tus mejores años, tu mejor época, que estás en la cima, que todo está marchando bien. A lo mejor dices, ay, pues estoy con mi prometido, pues conozco a mi futuro esposo, mi futura esposa, estoy viviendo el mejor momento, pues con planes, ilusiones y sientes en tus mejores años, ¿no? O a lo mejor pues ya te casaste, estás formando una familia, y es algo que soñé, que le pedí a Dios y yo estoy viviendo esta etapa, está bien padre, me siento bien. O a lo mejor sea la escuela, ¿no? Estás por entrar a la carrera que soñaste o ya la estás estudiando, la escuela que tú querías, un trabajo como el que tú siempre pediste. A lo mejor estás en ese momento donde dices, wow, tengo varias cosas que yo soñé en algún momento. Me siento estable ahorita. No sé si te ha pasado, ¿no? Que has llegado en un momento, en una parte de tu vida donde sientes esa estabilidad. Pero de repente vienen los años, ¿no? Y como que no sé si entra ahí una confianza o qué pasa, ¿verdad? Pero de repente ves que te empieza a ir mal y que empiezas a perder algo, que empiezas a lo mejor perder el trabajo, que empiezas a perder a tu familia y dices, wow, me viene una y otra y dices, a lo mejor, ay, me siento como Jacob, no apenas tengo una mala noticia cuando ya llega otra, o como Noemí, ¿no? También con su familia, o sea, una desgracia tras otra desgracia y pareciera que de repente otra vez estás en el inicio o en la nada y dices, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo estoy otra vez ahí? Y sientas, ¿no? Como esa sensación que leíamos de los israelitas, ¿no? Que se sientan en calamidad, que se sientan tristes, que se sientan humillados, ¿no? Porque en algún momento a lo mejor tuviste un buen tiempo, pero pasar malos tiempos a nadie le gusta. Y igual te preguntas, pues qué de bueno puede tener esta situación, ¿no? O sea, qué de bueno puede ser perder trabajo y incluso lo vivimos ya, ¿no? Con la pandemia. O sea, la pandemia vino a llevarnos a ceros, ¿no? A llevarnos a desiertos, de perder trabajo, de perder familia, de perder tantas cosas de un momento a otro, ¿no? Que dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice, no? O ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de esta nada? ¿Cómo salgo de este desierto? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Qué hago? Y vienen más preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar algo bueno? O sea, cuando estamos viviendo en esos momentos difíciles, dices, ¿qué de bueno puede haber esto en esta situación? Nada. O sea, ¿a quién le gusta estar en el fondo? ¿A quién le gusta estar en el desierto? ¿A quién le gusta estar en la nada? Pero quiero decirte que ahí estando en un desierto, sí puedes encontrar y mucho. Porque como te mencionaba antes, cuando fue el peregrinaje del pueblo de Dios, pues muchos se fortalecieron, ¿no? Y algunos no creyeron. Pero en ese desierto te puedes encontrar lo más preciado. Hay muchas personas que dicen, tuve que tocar fondo para volver a empezar. Y a lo mejor, no sé, te pasó como Job, como Noemí, o como el pueblo de Dios, como los israelitas, que tuvieron que encontrarse en una situación crítica
para darse cuenta de lo vulnerables que eran. Porque tanto tú como yo somos personas muy, muy vulnerables. Y ahí es donde encontramos lo mucho que necesitamos a Dios. ¿Sabes? Cuando tú estás en el desierto, te encuentras a ti desnudo. Te encuentras a ti en la nada y dándote cuenta de lo vulnerable que eres. Y ahí es donde uno tiene su encuentro con Dios, porque sabemos que sin Él nada somos. Yo te estoy hablando de 3 casos diferentes. Te estoy mencionando ahorita 3 situaciones diferentes. Job, por ejemplo, él fue recto y cuando se quedó sin nada, más que con gente que quería mover su fe, él fue inamovible a su dependencia de Dios y tuvo sus momentos también de reflexión y también de desesperación, porque era normal, o sea, estaba en una situación donde no, se le fue quitado todo, ¿no? Y me gustaría que leyéramos Job 3, el versículo 25 y 26, para que pudiéramos ver a Job cómo se sentía en la situación cuando estaba pues en la nada, cuando sentía que no pues que ya se había perdido mucho. Es Job 3, 25 y 26. Él dice: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Así se sentía en el desierto, así se sentía perdiendo tanto, así se sentía en la nada. Dice: lo que más temía me sobrevino, no encuentro paz. En ese desierto hay una búsqueda misma dentro de ti, dentro de qué está pasando, ¿no? Y esa búsqueda es de algo que falta aquí en tu corazón, que es lo principal. Pero sabes, Job, pues es un libro que nos gusta porque tiene mucha enseñanza, porque él fue inamovible, ¿no? Y llegó también un momento donde él reconoce, o sea, aun cuando pasó esa situación, él siempre le dio su lugar a Dios, reconoció quién era. Mira, vamos a verlo en Job 23, 13, 14. Porque pues no sé si lo has leído, pero pues ahí tiene conversaciones con amigos que pues no se ven muy amigos, ¿verdad? Pero aquí en Job 23, 13, 14, él dice: pero Él es soberano, refiriéndose a Dios. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado, lo realizará. Él reconoce a su Dios soberano. Él le sigue dando ese lugar. Y sabes, a su tiempo Dios lo llevó a otro nivel, a un renuevo. Y eso también, Él le restituyó todo. Job, de haber estado también en lo alto, en la cima y de repente otra vez en la nada, siempre tuvo a Dios en ese lugar, ¿no? En reconocer su poder, su soberanía. Siempre lo dejó, ¿no? O sea, nunca fue como sus palabras que no sé, como no quisiera usar una palabra, pero o sea que le reclamara de una forma fea, ¿no? A Dios, sino que siempre mantuvo su lugar donde iba, ¿no? De Dios. O sea, Él era supremo, era el Dios todopoderoso. Él, aquí en lo que leíamos nos están diciendo, Él es un Dios soberano. Y cuando pasó ese desierto, cuando cruzó con Dios ese desierto, más adelante ya en los últimos capítulos nos habla, ¿no? Cómo Dios le restituyó todo. Y en Job 42, 12 nos dice: el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Pero ¿qué nos dice aquí? Bendijo más los últimos años. O sea, él ya le iba bien, ¿no? Pero después de haber
cruzado ese desierto, esa nada con Dios, el Señor le bendijo aún más en sus últimos años. Ahora me gustaría que fuéramos y viéramos un poquito de Noemí, que también es otra persona que pierde a su familia. Y a lo mejor no sé si tú te sientas en esa situación donde sientas que estás perdiendo a tu familia o has perdido a alguien. Y ella también sintió primero que lo tenía todo, porque estaban sus hijos, su esposo, sus nueras, a lo mejor pues estaban viviendo una buena temporada, ¿no? Pero pues que fallece su esposo, fallecen sus hijos y solo se queda con sus nueras, pues ella sintió que se le fue arrebatado todo. E incluso cambia su nombre porque su situación para ella era de tanta aflicción que dice que se llama Mara, que significa amargura. Pero en medio de la nada, Dios la llevó a sus inicios. Y cuando Ruth su nuera la sigue, le dice, tu Dios será mi Dios. Y ahí otra vez encuentra su total dependencia de Dios y Dios la redime. O sea, ella pierde en un momento todo y se queda solamente con sus nueras y una de ellas le dice, pero tu Dios será mi Dios. En ese momento pusieron sus vidas en las manos de Dios. En ese momento de desierto, en ese momento de vacío, en ese momento en donde llegaron a fondo, cuando ella le dice, tu Dios será mi Dios, y a ella regresa a sus inicios, Dios responde, Dios la redime. Y me gustaría que leyéramos Ruth 4:14, cómo se expresaban las mujeres de Noemí cuando Dios la bendijo después de haber pasado todo ese desierto. Es Ruth 4:14 y 15. Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. O sea, ¿te imaginas la situación que vivió Noemí? Yo me imagino que en el momento en el que perdió a sus hijos, a su esposo, fue un momento muy cruel, un momento muy, muy rudo para ella, un momento muy devastador. Eran las personas que más amaba. Pero en el momento en que ella cruzó para reconocer quién era su Dios, en el momento en que dejó que Dios dirigiera sus pasos, Dios la redimió. Y le dicen estas mujeres, mejores para ti que 7 hijos, todo lo que te ha sucedido. Y esta historia pues también nos enseña más, ¿verdad? Si la leemos y nos adentramos en ella, nos enseña más porque pues su nuera, Ruth, al tener ese hijo pues también entra ahí en la descendencia de bendición. Y pues por último también les hacía mención de Jerusalén, lo que habíamos leído en Nehemías, que después de haber sido un pueblo que estaba en lo alto, terminó en ruinas, derrumbado, pero aquí llega un personaje que también vuelve sus ojos a Dios en esa situación de desierto, en esa situación de la nada. Y por eso me escogí estos versículos porque los leía y sentía que de haber estado en un desierto y luego subir como unas praderas, otra vez era regresar a un desierto, pero aquí Nehemías pone su mirada en Dios. Y me gustaría que leyéramos Nehemías 1, del 5 al 7. Después de que le dijeron cómo estaba Jerusalén, cómo estaban los judíos, él dice, Señor, Dios del cielo,
grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Esta oración se me hace así tremenda, porque Nehemías reconoce quién es Dios, reconoce su grandeza y también llega un momento de reflexión donde reconoce cómo él, su pueblo, dice, mi familia y yo hemos pecado contra ti. O sea, habla por todos, ¿no? Porque saben, ¿no?, que habían faltado a Dios. Y le dice, no te hemos ofendido, nos hemos corrompido mucho. Y ahí confiesa, ahí hay una búsqueda, una confesión, una reflexión a la situación. Él reconoce la condición y pide perdón porque sabía que solo Dios podía rescatarlos. Y bueno, si sigues leyendo Nehemías, pues te vas a dar cuenta que es una persona que, pues después de reconocer la situación, de pedir perdón y de, pues sí, reconocer esa dependencia a Dios, también actúa. Y pues no se quedó en solo el dolor. Siguió, él buscó a Dios, buscó su dirección para que le ayudara a cruzar ese vacío, ese desierto, esas ruinas, ¿no? Para que volvieran a levantarse en victoria, para salir renovados. Y sabe que era a quien tenían que ir, porque solo Dios iba a poder ayudarlos. Ese Dios que los había hecho ganar tantas batallas, sabía que ese Dios podía sacarlos otra vez de ahí. Y sabes, yo te menciono estos 3 escenarios, ¿no? Como de desiertos, son diferentes, de tenerlo todo y luego perderlo todo. Y pues te digo, es como tocar fondo. Y son 3 escenarios donde son probados en el desierto. Y bueno, algunos son llevados y otros pues llegaron ahí. Y como leíamos de las características que te daba del desierto, decía que habían varios tipos de desiertos y también en nuestras vidas hay varios tipos de desiertos y algunos pues somos llevados, otros llegamos ahí, pero es todo con el mismo fin. Y ir al desierto no es porque pues sea un castigo, es un lugar que viene a renovarnos, es un lugar, te digo, donde nos encontramos como los vulnerables que somos, donde nos encontramos desnudos, donde te das cuenta de tus verdaderas intenciones, de tu verdadero proceder, de cómo llegaste ahí y te das cuenta que necesitas de tu Salvador, de tu Creador, de quien sabe mejor quién eres tú, cuáles son tus sueños, cómo guiarte. Sabes, en ese lugar te encuentras a tu Dios Todopoderoso, quien va a dirigir tus pasos. Eso es lo que encuentras en el desierto. Muchos pues le sacamos, ¿no?, a estar en un lugar vacío, en estar en ruinas, estar en la nada. Pero créeme que ese lugar te lleva más allá de donde tú lo pudiste imaginar. Por último, pues quiero decirte también algo que me llamaba la atención sobre la información del desierto, de las características que te decía de la flora y fauna. Decía que debían de ser de piel gruesa para resistir los climas extremos. Cuando yo leía eso, también yo me imaginaba, así como en la parte espiritual, que nosotros también que teníamos que ser como una piel gruesa, o sea, bien alimentados de la palabra para soportar esas temperaturas, ¿no? Para soportar esas situaciones.
También decía que otras características que tenían que tener es que tenían que tener esa capacidad de retener agua para pues no sufrir de sed. Y nosotros también tenemos que tener esa capacidad de retener agua y más que nada de ser llenos del agua viva, de esa agua viva que dice Jesús, que nunca más tendremos sed. Si nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios, vamos a estar más gruesos. Si nosotros nos probamos de esa agua de vida, no vamos a tener sed. Y teniendo eso, cuando seamos llevados a un desierto para ir a más, vamos a poder resistir esos climas extremos, ¿no? Esas situaciones extremas, porque sabemos que Dios va a cruzar con nosotros. Él dice que va a estar con nosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. O sea que Él va a cruzar toda situación con nosotros. ¿Sabes? Dios es muy sorprendente, porque ahí donde parece que ya no hay nada más, Él comienza a obrar. Ahí donde parece que ya todo está muerto, Él trae vida. Ahí donde se ve todo seco, Él hace renacer. Donde se ve desierto, Él abre camino, como la palabra que leíamos en Isaías. Y sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Sabemos que dependemos de Él y fuera de Él nada somos. Lo tienes que reconocer en tus caminos, todo lo que hagas, invítalo a tu vida, invítalo a todos tus planes, en cualquier situación, circunstancia que estés, tú dile, ven, ayúdame a cruzar este desierto, ven y ayúdame a saber cómo salir de aquí, y Él ahí va a estar. Y te digo, no sé si estás en un desierto porque llegaste, fuiste llevado, recuerda de verdad que si permites que Dios te ayude, Él va a dirigir tus pasos. Él te va a ayudar a atravesar en medio de la nada. Y otra cosa más que leíamos en Isaías es que a Él nos dice, deja el pasado atrás. Me gustaría que volviéramos a leer esta palabra de Isaías, la que leímos al inicio. Dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. A lo mejor tú tuviste una época súper alta, ¿no? Y de repente otra vez bajaste ahí al fondo, al desierto, al vacío. Pero Dios te dice, olvida las cosas de antaño. A lo mejor estás pensando, ay, es que esas épocas, ese trabajo, no sé, esos días, ese sueldo, esa pareja, olvídalo porque el Señor va a traer algo todavía mejor, así como Job, que dice que todavía sus últimos años fueron mucho mejores, y Dios te dice, olvida las cosas de antaño, ya no vivas en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No te das cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto. Si tú te sientes en una situación difícil, cree esta palabra. Dios está abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Amén. Créelo. Si estás de verdad pasando una situación complicada, cree en esta palabra. Cree que Dios está abriendo ese camino y que Él está cruzando contigo. Cierra los ojos y vamos a terminar con una oración. Bendito eres, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas, Señor. Porque todo lo que tú haces, Señor, lo haces a la perfección. Tú eres un Dios soberano, Señor. Muchas veces no comprendemos, no entendemos por qué vivimos situaciones complicadas. Muchas veces, Señor, hay en nuestra boca quejas, Señor, hay tristeza, Padre, pero te pedimos, Señor, que tú vengas y nos auxilies, Señor. Yo te pido, Señor, que a mis hermanos los ayudes a dejar ese pasado allá
atrás, Señor. Que ellos puedan, Padre, desprenderse de todo aquello que no los ha dejado avanzar, Señor, aún a mí también, Padre hermoso, porque sabemos que esta palabra, Señor, tú la hablas primero a nuestras vidas, Señor, y a cada uno de los que los está escuchando, tú nos estás hablando, Señor, porque a lo mejor, Padre, todavía añoramos cosas que vivimos, Padre, pero tú nos dices que vas a hacer cosas nuevas, mejores, que en esta situación, Señor, que estamos viviendo, que podemos sentirnos humillados, desolados, sin esperanza, Señor, tú nos dices que tú vas a abrir camino, que tú vas a traer ríos, Señor. Ven, Padre, y llena nuestra vida de esa agua viva, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar confiados de tu mano, Señor. A saber, Padre, que estos momentos no los cruzamos solos, Padre. Y que tú, como ese Dios sabio, ese Dios perfecto, tus planes son de bien, Señor. Que tú no permites que pasemos más allá de lo que podamos soportar. Y ayúdanos a caminar confiados, Señor, que lo mejor está por venir y creerlo realmente en nuestras vidas, Señor. Quita todo dolor, toda angustia y llénanos de ti, Padre. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos a ti toda gloria y toda honra. Solo tú eres digno, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues te seguimos esperando. Dios te bendiga.